Trovadores, la siguiente historia fue contada por un suscriptor, escrita y adaptada por mí para los seguidores del canal. Es una historia real de auténtica brujería, así que agradecería mucho que compartas el video y como meta personal que lleguemos a 500 o 1000 likes. La brujería manda, escrito por Trovit. Hola, ¿qué tal, señor Trovit y seguidores? Por motivos de seguridad quiero que mi nombre no aparezca en la historia que te envío, debido a que es un suceso familiar, que por un lado da algo de vergüenza, pero considero debe ser contado, y esperando a todos los que lo escuchen cuando lo narres, sirva de experiencia. Entiendan que hay fuerzas con las que no se debería jugar, porque todo tiene consecuencias. Frente a alguna acción puede haber reacciones incluso más fuertes de lo que podrías esperar. Y quiero decirlo claramente para todos, nunca, pero nunca, sin importar su situación, nunca recurran a la brujería porque pagarán el precio. Será tan alto que habrían preferido devolver el tiempo para no cometer el error de hacerlo. Para el año 2012, viví en una ciudad pequeña de Colombia, cerca de una zona rural. Mi nombre es Emilio. La historia que quiero contarte no propiamente me sucedió. Fue a un familiar muy cercano, una persona que he querido mucho, mi tía Laura, la cual es prima de mi mamá. Ella tenía 35 años cuando todo pasó. Toda la vida había estado enamorada de un señor llamado Carlos, pero este estaba comprometido y tenía a su familia. Dicen que el amor es ciego, pero la obsesión no tiene límites. Tanta fue la insistencia de mi tía, los halagos que le hacía, la forma como coqueteaba con él, que empezó a ganarlo, y poco a poco fue entrando en su corazón, hasta que por fin se le dio. Como él era casado, empezaron a tener una relación clandestina. Se veían a escondidas pensando que nadie se enteraría. Pero en esta vida no hay nada oculto. Además ya eran muy evidentes. La esposa empezó a sospechar del raro comportamiento de Carlos. Las salidas ahora no acostumbradas, su falta de cariño y en últimas, su gran cambio para con ella. Por eso contrató un investigador privado que se encargó de entregarle las evidencias que necesitaba. Al confirmar que su esposo tenía de amante a mi tía, esto le llenó de una gran tristeza. Se sumió en la depresión, empezó a bajar de peso, hasta el punto de perder más de 20 kilos y tener que entrar a tratamiento médico. Carlos la abandonó, le pidió el divorcio y se fue a vivir con mi tía. Al punto que llegado el momento, le pidió matrimonio y se casaron. Yo me decía que no estaba bien lo que pasaba, por eso decidí no asistir a la boda. Además, al enterarme lo que había hecho mi tía, el asco no me permitía mirarla como antes. Se preguntarán cómo logró tener a Carlos para ella. Fue en una ocasión que debía ir a su casa que la escuché hablando de lo que hizo para que dejara a su esposa. Ella le hizo un trabajo de brujería, un amarre de 7 nudos. Dijo por teléfono mientras hablaba, de esta forma empezaría a salir con ella y también para que dejara a su esposa. No podía creer lo que mis oídos escuchaban. La prima de mamá era capaz de tal bajeza. Y aunque no me gustó todo eso, debo decir que al momento le funcionó, porque el señor dejó a la esposa y se fue a vivir con ella. Se casó y pues así vivieron aparentemente bien, más o menos como medio año. Hasta que ella, la prima de mi madre, cayó muy enferma. Empezó a bajar muchísimo de peso. Las comisuras de sus labios, las axilas y la entrepierna se le puso como color verde, como si en la piel tuviera moho. No comía y ya ni hablaba. Le hacían estudios y para no encontrarle nada. Los doctores no sabían qué tenía y no la pudieron curar. Hasta que una amiga de ella le dijo al marido que la llevara con una señora que hacía limpias y curaba a la gente de esas cosas. Y pues ya el marido, al ver que ningún médico la podía curar, la llevó con esa señora. Le dijo lo que tenía y qué era lo que le habían hecho, un trabajo de brujería para que muriera poco a poco.
que quien le había hecho ese trabajo era la ex de Carlos, con el que se casó, y total que la señora la estuvo limpiando con hierbas y animales, dándole té, y pues sí logró salvarla. No murió, pero desde ese entonces quedó como con retraso mental. Ya no habla y pues ya ni siquiera volvió a caminar ni nada. Le tienen que ayudar a bañarla, a hacer sus necesidades, absolutamente a todo. Es aquí lo más aterrador e interesante de todo esto. Cuando la esposa del señor Carlos, actual esposo de mi tía, empezó a bajar de peso por la depresión en la que se había sumergido, los médicos que empezaron a tratarla no observaban mejoría. Creían que era una depresión muy fuerte, pero había algo detrás. El amarre que mi tía le había hecho a Carlos también caía sobre su exesposa, porque consistía en que la dejara y que ella no lo buscara más. Pero para que sucediera esto, el trabajo de brujería la haría enfermar hasta matarla. Uno de los médicos, que no solo creía en la ciencia, le recomendó que buscara una persona para que la ayudara, porque era demasiado raro cómo su salud se deterioraba después de todas las cosas que se le daba en el tratamiento. Ella fue donde una señora que trabajaba con seres de bajo astral. Al llegar le hicieron quitarse los zapatos y entrar descalza. La señora la vio y le dijo que volviera al otro día. Debía llevar ropa negra, algo que hubiera usado Carlos alguna vez, un mechón de cabello suyo, que ella se encargaba del resto de las cosas. El día pasó y ella volvió tal como le fue pedido. La señora le dijo que le habían hecho un trabajo de brujería fuerte y por eso se había separado de su ex esposo. Además, para que no volviera en ese proceso, ella debía morir. Por eso se sentía tan débil y tan deprimida. Era una forma de camuflar la brujería para que nadie sospechara nada. Luego sacó unos frascos, le dio varios bebedizos y empezó a vomitar tierra lodosa. La brujería había sido con tierra del panteón. Le habían puesto un espíritu que fuera absorbiendo su vitalidad, pero con el trabajo que haría este, ya la dejaría en paz. Pero se devolvería a quien hizo el trabajo primero y empezaría a tomar su vitalidad. Era la única forma de quitarle ese trabajo de encima, así que ella aceptó. Otra tarea que tenía después de salir era decirle a su esposo, aunque la señora que le quitó la brujería le dijo que él no volvería con ella. El daño había sido muy grande, pero para completar el ritual, ella debía decirle, y así lo hizo. Por eso conozco esa parte. Luego se fue de la ciudad, abandonando todo porque no podía vivir con toda la situación en el mismo lugar. Carlos no dijo nada al principio porque de todas formas no le creyó a la esposa. Después empezó a pasar todo lo que mencioné al principio. Y aún sabiendo del trabajo de brujería, este aún sigue con mi tía, así como está. Lo que me lleva a pensar que al parecer hay brujería que no se puede quitar completamente. Y en el caso de la tía, aunque no murió, pagó todas las consecuencias. Gracias por escuchar. Ojalá nunca les pase algo similar. Trovadores, aún tenemos varios relatos relacionados con la brujería. Agradecería que dejes tu pulgar arriba y un comentario sobre qué tal te ha parecido este primer relato. Además, en el comentario fijado en la descripción, estoy dejándote el link de mi canal, Trovit Scary Stories, donde estoy narrando series de terror y creepypastas. Estamos a punto de llegar a los primeros 1000 suscriptores, así que ve y apóyame por favor. Continuamos. Muy buenas noches. Les comento que esto me sucedió a mí hace algunos años. Tuve una novia muy posesiva, celosa, lo que hoy se llama tóxica. Claro, la terminé, pero ella no aceptaba que no fuésemos nada. Su insistencia en que volviéramos era tal que me acosaba. Se me aparecía en mi negocio, en mi casa, en el trayecto al trabajo, en todos lados. Traté por todos los medios ser muy caballeroso con ella, pero esto ya me estaba dañando. Decidí marcharme un tiempo a otro estado. Unos meses después que regresé, claro, apareció ella.
y muy tranquila me dijo: ya lo entendí y solo quiero invitarte a comer por una última vez, por los viejos tiempos. Yo, extrañado y desconcertado por su proceder, acepté y fuimos a comer a un restaurante pequeño en el centro histórico, México. Todo transcurrió normalmente. Mi error fue pararme a ir al baño. Regresé y la cena estaba servida y ella muy sonriente. Pues nos despedimos y ella solo me dijo con su macabra sonrisa: solo recuerda, si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Al escuchar eso, entendí que ella estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por tenerme de vuelta con ella. Lo único que hice en el momento fue alejarme de allí, y fue donde empezó todo mi calvario. Náusea, vómito y unos deseos de ir al baño. Esto se repetía constantemente y me mantenía mareado. Así que una vez llegué a casa con mi madre y le comenté, a lo que ella me llevó con mi madrina. Yo ya estaba muy mal, y mi madrina, al verme, le dijo a mi mamá: rápido, a este ya lo inyerbaron, vamos a curarlo. Ella me dio unos bebedizos que toda la noche no pude dormir. Recuerdo que fue al otro día que me paré y vomité, pero era un vómito verde, muy desagradable. Después ya mi cuerpo aceptó agua y dormí como 24 horas. A medida que pasaban los días me iba sintiendo muchísimo mejor. Bueno, realmente esa es mi historia. Tengan mucho cuidado con lo que reciben de parte de sus amigos, novias o de sus ex. Hola, trovadores. Mi hermana tiene un conocido que yo sigo que es brujo. Él dice que es nahual. Yo no creo tanto en esas cosas, pero a veces lo he consultado. Y de verdad consulta casos raros. Y él, antes de saber lo que les pasa, él se los dice. Y cosas que sus clientes aseguran nadie sabe, él se los dice. En alguna ocasión, cuando mi hermana se acababa de casar, él le dijo que había una bruja que se quería llevar a mi sobrino. En ese entonces, mi hermana vivía con nosotros y su esposo estaba en Estados Unidos. Ella y el bebé dormían en un cuarto junto al mío, pero hubo unos días en los que ella se sintió muy mal y se levantaba en las madrugadas e iba a la cocina. La casa era chica, casi que un departamento, y se oía todo lo que pasaba en las habitaciones. Ella estaba con mi mamá y ambas aseguran que una de esas noches que mi hermana se sentía mal, escucharon claramente cómo yo estaba con mi sobrino y ambos nos reíamos a carcajadas, como que yo estaba jugando con él. Ella fue a la habitación a checar, ya que creía que el bebé tenía hambre, y su sorpresa fue que el bebé estaba dormido y yo estaba en mi habitación dormida. Después el brujo Nahual le dijo que una bruja se había tratado de llevar a mi sobrino porque tiene un don, que debía cuidarlo mucho. Lo peor es que así le pasa con cada uno de sus hijos. Tiene 3, y con el segundo ha sido algo peor. Creo que las brujas los persiguen por sus dones. Hola, trovadores. Resulta que una amiga mía, su abuela era bruja, y cuando ella era adolescente le quiso enseñar y pasarle su poder cuando muriera. Y como ésta se negó, la abuela le hizo un trabajo con muertos. Vivió un verdadero calvario, viendo cosas con dolores y enfermedades extrañas, noches enteras sin dormir, viendo cosas que rodeaban su cama, manos que la sujetaban. Cuando fue madre por primera vez, un día su hija más pequeña lloraba en la noche de una manera muy extraña. La levantó de la cuna y la niña era un verdadero monstruo pequeño. Estaba encorvada hacia atrás, a la vez dura y fría, los ojos enrojecidos, y no lloraba, más bien gruñía. Ella se desmayó y cuando volvió en sí, estaba caída con la niña en los brazos. Así vivió hasta los 35 años, que consiguió que 2 personas le sacaran el mal. Si les contara todo lo que vivió, yo creo que sería un libro. Siguiente historia. Ale Morales Gómez. Síguelo. Encuentro de brujas.
Nací y crecí en San Rafael, un pequeño pueblo en el oriente antioqueño, en Colombia. Es un pueblo reconocido por sus ríos cristalinos. De allí viene el nombre por el que es conocido en el mundo turístico, embrujo de aguas cristalinas. Esta palabra embrujo tiene la connotación de magia, pero también de brujería. Hablar de brujas y aquelarres se hace de forma jocosa y burlesca. En mi pueblo desde niños escuchamos hablar de las brujas y cómo éstas molestaban a mis tíos, padres y abuelos. No los dejaban dormir, se les subían en el pecho, corrían por los tejados y todo lo que se dice de las brujas. Yo de niño les tenía el pavor, más aún que mi madre siempre nos amenazaba con estas. Lo más real que viví con las brujas fue sus risas en los tejados. Cuando cumplí los 18 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a tomar licor y a salir de fiesta. Aunque mi madre me recriminaba el consumo de licor, mi padre intervenía y le decía que me dejara ser hombre. Siempre salíamos al pueblo los fines de semana, pero en algunas ocasiones íbamos a veredas. Un sábado una amiga que cumplía 15 me invitó a su celebración. Esta se llevaría a cabo en una vereda llamada Las Camelias. Es muy conocida por el tema de las brujas y los espantos. Ya antes narré una historia de las muchas que se cuentan allí, pero esa hace parte de otra historia. La que nos toca hoy es esta. Llegamos a la celebración, muchos jóvenes de nuestra edad. A eso de las 12 terminó todo. La celebración se llevaba a cabo en un salón comunal. De allí debíamos ir a la casa de la compañera, donde dormiríamos otros dos amigos y yo. Debo confesar que iba bastante ebrio. La noche era bastante oscura y fría. En un momento dado, me perdí de las otras personas que iban en el camino. Estaba en un lugar que no conocía. A pesar de esto, busqué un gran árbol. Me senté y me dispuse a dormir. Ya en cualquier momento me buscarían. Al poco tiempo me quedé profundamente dormido. Desperté cuando alguien me llamaba. Alex, 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 despierta. Abrí mis ojos, pero allí no había nadie, solo oscuridad. Traté de ubicarme, pero seguía en un lugar extraño. Me despabiló con la intención de seguir algún camino, cuando a unos 20 metros o algo así, veo 6 mujeres desnudas. Las veo danzar alrededor de un pequeño muñeco, un becerro o un carnero. Bailan y cantan en un idioma que no entiendo, porque estoy muy ebrio o porque es una lengua extranjera. Voy a acercarme a ver qué pasa, cuando noto algo extraño. El becerro iba aumentando de tamaño. Quedo ahí plantado, aterrado, aterido, yerto. El becerro crece hasta ser más grande que un hombre. De un momento a otro da un bufido infernal. De su boca sale una llamarada de fuego. Las mujeres dan algunos gemidos de contenido erótico, como si estuvieran teniendo un orgasmo. El ambiente se hace más denso, la noche más oscura. Una niebla negra cubre todo, un olor a azufre. Las mujeres siguen en ese trance mientras el becerro demonio da bufidos, tan tenebrosos que yo tiemblo como un niño. No solo es lo que hacen, no solo es el becerro. En el aire vuelan criaturas aladas que van dando chillidos como los de un animal herido. Aunque el sonido es un chillido, para mi entender se ríen, vuelan tan cerca que puedo ver sus ojos como fuego. Parecen murciélagos, pero tan grandes como un perro. Sus garras suenan cuando rozan las ramas de los árboles. Busco un lugar a donde huir, pero estoy en una reja de esas criaturas demoníacas. En ese momento, noto que son estas las que hacen más oscura la noche. Los hay por millares. En un momento las criaturas se elevan y se van perdiendo en la oscuridad. El becerro se va haciendo más pequeño hasta volver a su estado original. Las mujeres caen al suelo, pero siguen despiertas, porque dan suspiros al parecer de felicidad. Unos minutos después se ponen de pie
y vuelan por los aires, dando risotadas, risotadas de felicidad, pero a mis oídos son tenebrosas. Todo lo vivido esa noche me tenía aterrado, pero verlas volar y reír me hizo perder el conocimiento. Desperté cuando una voz me llamaba: Alex, 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 despierta. Abrí los ojos y vi la hermana de la quinceañera. Ya el sol alumbraba en el alto cielo. Esta me preguntó qué me había pasado, con cierta sonrisa en los labios, como dándome a entender que lo sabía todo. En ese momento caí en cuenta que era la misma voz la que me había despertado las 2 veces. No quise responder nada. A pesar de que la joven del cumpleaños me gustaba, no quise volver por allí. Lo vivido esa noche fue verdadero terror. Después supe que lo que presencié es lo que llaman un aquelarre. Después de saber lo que era, el terror de lo visto, de lo vivido, vuelve a mi ser y acelera mi corazón. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que le dieras un like y un bonito comentario. Comparte con un amigo, eso nos ayudaría a crecer. Feliz noche. Anaís Veloz, escritora paranormal. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook. Síguela. El juego de la ruleta rusa, primera parte. Quisiera narrarte mi experiencia de tal forma en la que no pudiese sonar como un monstruo. Y es que hasta cierto punto entenderé si decides no publicarla, pues sé que no tengo justificación por lo que hice. Por lo que sí te puedo asegurar es que he pagado muy caro mi pecado y lo seguiré haciendo durante toda la eternidad, pues no creo que esa alma me deje de atormentar jamás. Hace algunos meses solía pasármela de fiesta en fiesta con mis amigos. Acababa de cumplir los 20 y había decidido tomarme un año sabático para descansar. Así que el vino, los excesos y las mujeres no podían faltar. Siempre gocé de una buena posición económica, al igual que mis amigos. Es por eso que solíamos no tener límites ni en el gastar, ni en el actuar. Pues me encantaba humillar y avergonzar a la gente. Cierto día doña Remedios llevó a Julián, su hijo, a apodar el jardín. Mis papás confiaban tanto en ella que terminaron por contratarlo de planta, y poco a poco lo fuimos metiendo a nuestro grupito de amigos. Le regalábamos ropa y calzado para hacerlo sentir parte de nosotros. Un día Germán llegó a mi casa con una pistola. Dijo que durante sus vacaciones en Estados Unidos había estado jugando con sus primos a la ruleta rusa. En ese tiempo, para serte sincero, ninguno de nosotros habíamos escuchado hablar de tal juego. Así que mientras nos explicaba el tan famoso juego, yo comencé a servir unos tragos para ir entrando en ambiente. El juego consistía en colocar una bala dentro de un tambor de revólver, tirar el cilindro sin ver dónde quedó el proyectil, para después colocar el cañón en la sien y presionar el gatillo, y así medir la suerte de cada uno de los jugadores. Ese día recuerdo bien que Julián se rehusaba a jugar, pero la presión de Germán y el resto de los chicos se estaba saliendo de control, a tal grado que lo sujetaron entre varios y puse el revólver en mi cabeza, y cuando estaba por apretarlo, Germán me dijo que era el turno de Julián, que no podía adelantarme. Este trataba de soltarse y los chicos hacían un esfuerzo sobrehumano para tenerlo quieto. Así que me acerqué a toda prisa y puse el revólver en su cabeza y sin pensarlo apreté el gatillo. Y desafortunadamente esta vez la bala había salido provocando que Julián se desvaneciera en los brazos de Germán. El ruido del disparo alertó a mis padres, que salieron a toda prisa al jardín. Y al ver tan terrible escena, mi padre enfurecido comenzó a gritar: ¿pero qué demonios han hecho, muchachos pendejos?, dijo mientras ponía el cuerpo de Julián sobre el pasto. Papá, la bala era para mí, le decía agarrándome la cabeza sin poderlo creer. Rebeca, llama a una ambulancia que aún tiene pulso Julián, le gritaba a mi madre mientras trataba de auxiliarlo. Lamentablemente, Julián perdió la vida camino al hospital. Y Remedios, su madre, declaró en nuestra contra. No la juzgo, pues era su hijo, pero nuestros padres no permitirían que pasáramos la cárcel,
y al no llegar a un acuerdo con ella, no tuvieron más remedio que acusarla de robo y meterla presa. La familia de Gerardo pagó una fuerte suma de dinero para que no se nos acusara de asesinato, con decirte que ni siquiera llegamos a pisar el Ministerio Público. Eso sí, a la mañana siguiente, todos salimos del país con destinos diferentes. A Gerardo lo mandaron a Canadá, Tomás se fue a Chile, Enrique a Uruguay y yo a España. Al despedirnos en el aeropuerto hicimos la promesa de mantenernos en contacto, pero rápido lo olvidaron, supongo porque cada quien hizo su vida, olvidando aquel fatídico día, pero Germán y yo no pudimos hacerlo, pues fuimos los culpables directos de su muerte y el remordimiento no nos dejaba vivir. Durante el vuelo a España, juro que podía ver a Julián reflejado en la ventana y trataba de convencerme de que al ser tan reciente su muerte era normal, que al pasar de los días dejaría de sugestionarme, pero fue todo lo contrario, pues lo soñaba a diario reclamándome el por qué había acabado con su vida. Estaba bajando mucho de peso y solía escuchar claramente a Julián decir mi nombre. Cierto día invité a cenar a una chica al departamento. Estaba por servir el vino cuando recibí una llamada de mi padre. Le dije que me diera algunos minutos y ella aceptó. Tardé más de lo que imaginaba, pues mi padre me contaba que Remedios por fin había aceptado un trato y ella diría que Julián cometió suicidio y mis padres levantarían los cargos por robo y así podríamos regresar a casa. Sé que sonará bastante desvergonzado de mi parte, pero sentí un gran alivio luego de escuchar que Remedios había accedido a colaborar. Aunque no lo crean, me preocupaba que una señora mayor estuviera presa. Después de colgar regresé con mi cita y vi que había 2 copas de vino medio vacías. Algo confundido me quedé mirándola y la chica lo pudo notar, pues después de algunos segundos me dijo: ¿cómo no me habías dicho que vivías con un amigo bastante divertido? Decía entre risas. ¿De qué amigo hablas? Le respondí bastante sorprendido. ¿De quién más va a ser? De Julián. Creo que se llama tu amigo. En ese momento que un frío recorría todo mi cuerpo. Era imposible que estuviera ahí y yo jamás le había hablado de él. Traté de no ponerme nervioso y le pregunté qué le había dicho. A lo que ella muy sonriente respondió que solo le contaba de nuestras múltiples borracheras y cómo es que nosotros la aceptamos a pesar de ser de una familia humilde. En ese momento no pude más y me eché a llorar y le pedí que se fuera. Bastante confundida tomó sus cosas y se marchó de mi departamento. Rápidamente tomé el teléfono y le marqué a Germán para contarle lo sucedido. Pero este parecía no estar sorprendido, pues me dijo que las cámaras de seguridad de su casa habían captado la noche anterior un hombre asomándose por una de las ventanas y al pedir que le ampliaran la imagen se dio cuenta de que era Julián. ¿Qué vamos a hacer, Germán? Necesitamos hablarle a los chicos y contarle lo que está pasando. Tú háblale a Tomás, que yo le marcaré a Enrique, repuso Germán. Estaba intentando llamarlo, pero por más intentos que hacía, Tomás no respondía. ¿Y cómo iba a hacerlo si Tomás estaba muerto? Y es que después de algunas horas de no poder contactarlo, recibí una llamada de mis padres para avisarme que Tomás se había suicidado. Y el muy estúpido había dejado una carta donde explicaba a detalle todo sobre la muerte de Julián. Así que era de suma importancia que tomara un vuelo de regreso a México. Así que tomé el primer vuelo. Al llegar me dirigí de inmediato a la funeraria donde la familia y amigos esperaban la llegada del cuerpo de Tomás, proveniente de Chile. Y ahí me encontré con Germán, que estaba bastante nervioso con la dichosa carta. Le marcamos a Enrique, que fue el primero en llegar a México, y este nos dijo que por motivos de seguridad sus padres le habían prohibido asistir al velorio, pues ellos creían que era muy probable que fuera la policía a investigar. Quedamos de vernos en un café para ponernos de acuerdo con la versión que daríamos, y todos optamos por culpar a Tomás, pues él ya no tendría nada que perder. El hermano de Enrique que lo acompañaba se molestó al escucharnos decir aquello y comenzó a gritarnos que no hiciéramos responsables de nuestros actos y dejáramos de culpar a gente inocente, pues según decía, pagaríamos muy caro nuestras acciones. Y en eso tenía toda la razón, pues de regreso a su casa, Enrique perdió el control del coche.
provocando que este diera varias vueltas y saliera Enrique disparado, quedando tendido en el frío asfalto con una mueca de terror. En cambio, su hermano no sufrió raspón alguno. Según se cuenta que el chico quedó medio loco, pues jura que vieron a Julián parado a media calle y eso provocó que perdieran el control del vehículo. Mi papá me dijo que Tomás tenía la misma mueca de terror que Enrique. Te juro que no podía creer que hubiera muerto. Dos de mis mejores amigos en circunstancias tan extrañas. Estábamos en la casa de Germán cuando este me dijo que todo esto era obra de Julián y que no descansaría hasta vernos a todos muertos. Dicho esto, se encarreró a toda prisa para saltar por el balcón sin motivo alguno. Quedamos en shock al ver a aquellos sus padres y yo, pues en ese momento tomábamos una copa de vino. Te juro que esto me estaba volviendo loco, pues aún no me he podido reponer de la muerte de Germán. Sé perfectamente que Julián está cobrando venganza por lo que le hicimos. Lo que aún no entiendo es por qué me ha dejado a mí hasta el final. No quiero morirme como el resto de mis amigos, pero tampoco es vida el estarlo viendo en todas partes. Mis padres están tan asustados como yo, que hemos optado por otras opciones un poco menos convencionales. Mañana viajaremos a Cuba y visitaremos un santero a ver si él es capaz de acabar con el odio de Julián y por fin me pueda dejar en paz. Trovadores, antes de continuar con la segunda parte de este relato, te pido que por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Con tu ayuda, lograremos que este video llegue a 1000 likes. Continuamos. El juego de la ruleta rusa, segunda parte. No puede ser. Esto se está saliendo de control. Creí que el venir a Cuba resolvería mis problemas, pero cada vez las cosas se están tornando más perturbadoras. Al llegar a Cuba, un grupo de hombres nos esperaban para llevarnos con el santero. Se podía sentir el ambiente bastante tenso, pues temía que al saber del asesinato de Julián, nos denunciarían a la policía, o en el peor de los casos, lo usaran para extorsionarnos. Pero mi padre dijo que no había nada de qué preocuparme, que era gente de su entera confianza. Aunque eso de mucho o de poco sirvió, pues mi madre estaba tan alterada que comenzó a vomitar. Creyendo que era por los nervios, no le prestamos mucha atención hasta que llegamos con el santero. Ahí fue que nos dimos cuenta realmente de las cosas, pues era más grave de lo que imaginábamos. El santero pidió que colocáramos a mi madre frente al altar que tenía lleno de frutas, muñecas, flores, comida y algunas piedras pintadas, como simulando una cara, sin olvidar las velas y algunas figuras de santos. También tenía unas vasijas con algunos cuchillos enterrados, que para ser honesto, no me atreví a preguntar qué era. Al acercarse a mi madre y colocarle una de sus manos en su frente, con la otra tomó un gran puro y mientras fumaba, algunas de las personas que nos recogieron en el aeropuerto hacían una especie de oración, la cual no lograba entender. A los pocos minutos pidió que le trajeran unos caracoles y al lanzarlos al piso quedó horrorizado. Bastante desconcertados le preguntamos que si todo estaba bien, pero él parecía no escucharnos. Solamente veía los caracoles fijamente. De repente sus ojos se pusieron en blanco y empezó a temblar fuertemente. Creíamos que tendría una convulsión, pues su cuerpo se contorsionaba bruscamente sin dejar de temblar. Estábamos por acercarnos, mi padre y yo, para tratar de acostarlo y evitar que se golpeara, cuando salió una mujer detrás de una de las largas cortinas blancas y nos dijo con voz firme: «No se atrevan a tocarlo». «Señora, por Dios», repuso mi papá, «solamente queremos ayudarlo. Él no necesita su ayuda». «¿Pero qué demonio?», gritó mi padre desobedeciendo las órdenes de la mujer. Y justo cuando quiso tomarlo del brazo, la cara del santero se transformó en el rostro de Remedios, la mamá de Julián, y con una voz aterradora dijo señalando a mi mamá: «Tú morirás». Mi padre y el santero cayeron desmayados al tiempo y mi madre tuvo una crisis nerviosa, motivo por el cual la tuvieron que dejar hospitalizada. Después de ponerle un sedante, el doctor me dijo que me fuera a descansar, pues mi madre no despertaría hasta el siguiente día. «Roberto»,
que era uno de los ayudantes del santero, me llevó de regreso a la casa para ver cómo seguía mi papá. Y al llegar, encontré a mi padre bastante mejorado. Me explicó que debíamos irnos a México de inmediato y llegar a un arreglo con Remedios. Bastante confundido le dije que qué tenía que ver ella en todo esto, a lo que él, bastante triste, me explicó que Remedios también era una practicante de la santería y que había ofrendado a mis amigos a uno de sus santos en venganza por el asesinato de su hijo, y que como yo había sido el que había presionado el gatillo, yo tendría que sufrir más viendo la muerte de mis seres más queridos. En ese momento no pude más y me derrumbé. Sonará desvergonzado de mi parte, pero no se me hacía justo que Remedios se estuviera cobrando la vida de su hijo con tantas muertes, cuando yo lo único que hice fue preocuparme todo el tiempo que ella estuvo presa. Mi padre trataba de consolarme diciendo que le ofreciera una buena cantidad de dinero para que le perdonara la vida a mi madre y quedara paz y salvo con ella. ¿Y si se niega, papá? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, hijo, pero pensemos en que aceptará. Ella es muy pobre y no creo que se resista a tan jugosa suma. Y este tipo, dije refiriéndome al santero, ¿por qué no habla con Julián para que nos perdone y su mamá nos deje en paz? Ay, hijo, ese es otro problema. La ira y el dolor de Remedios ha hecho que el alma de Julián siga permaneciendo aquí en este plano terrenal. Y de lo que ella no se ha dado cuenta es que el joven sufre por no descansar. Él no quiere venganza, solamente quiere descansar en paz. Si no quiere venganza, ¿cómo es que asesinó a mis amigos? No fue Julián, hijo. Fueron esos demonios que Remedios mandó, que se hacen pasar por él. Estábamos muy entrados en la plática cuando nos avisaron que lamentablemente mi madre había sufrido un infarto y por más esfuerzos que hicieron para salvarla, no lograron hacerlo. Mi padre se volvió loco, comenzó a golpear las paredes y juró vengarse de Remedios, costara lo que costara. Roberto nos ayudó con la papelería para llevarnos el cuerpo de mi mamá a México. Una de mis tías ya tenía todo arreglado lo del funeral cuando llegamos. Allí asistieron los papás de mis amigos a darnos el pésame, y fue cuando mi padre les comenzó a contar lo que había pasado en Cuba y que Remedios era la culpable de la muerte de sus hijos y que tenían que ayudarle a vengar la muerte de mi madre y sus hijos. Pero mi padre no esperó jamás la cruel respuesta de quienes se decían sus amigos, pues cruelmente le dijeron que ellos no ayudarían a salvarme la vida, pues debía morir de la misma manera cruel que murieron sus hijos. Papá trataba de explicarles que únicamente quería vengar su muerte, pero ellos se negaron a seguirlo escuchando y se marcharon del lugar. Quedamos en shock ante su actitud. Después del funeral mi padre comenzó a enfermar misteriosamente hasta perder la vida. Y a mí ahora no solamente me sigue atormentando Julián, sino que ahora veo y escucho a mis padres y amigos pidiendo ayuda. Pero estos están totalmente descarnados y en agonía. Creo que Remedios quiere volverme loco o orillarme al suicidio como lo hizo con Tomás y Germán. No quiero morirme, pero sé que Remedios no me perdonará, así que espero pacientemente el día que esta desalmada mujer decida tomar mi vida. Y tarde me di cuenta que esta vez el dinero de nada sirvió. Hasta la fecha el santero no responde mis llamadas y nadie ha querido ayudarme. Y lo único que me consuela es saber que con mi muerte finalmente Julián, mis padres y mis amigos por fin podrán descansar en paz. Trovadores. El siguiente relato fue escrito por Anaís Veloz, escritora paranormal oficial. Juego de brujas. Juré que quería pagar a mi suegra por tantos años de maltrato, y es que desde que decidí casarme con Ramiro, ella no hizo otra cosa que hacerme la vida imposible, argumentando que era poca cosa para su hijo. Así que día y noche buscaba la manera de separarnos, y llegó a tal extremo que justo el día de mi boda decidió irse vestida de blanco, con un vestido bastante similar al mío. Traté de disimular ante los invitados, pero era más que evidente que me incomodaba el comportamiento de mi suegra. Me acerqué a Ramiro para hacerle ver lo que su madre estaba haciendo, pero en lugar de ponerme atención o calmar a la bruja de su madre, se la pasó justificándola.
razón por la que decidí acabar el festejo temprano. Nos fuimos al hotel donde pasaríamos nuestra noche de bodas. Ramiro me desabrochaba el vestido para meternos al jacuzzi cuando tocaron a la puerta con insistencia. Al abrir me quedé en shock. ¿Cómo se atrevía a venir hasta aquí mi suegra?, pensaba a mis adentros. ¿Pasó algo?, le pregunté amable. ¿Dónde está mi hijo?, me respondió de forma cortante. Al escuchar a su madre, Ramiro se acercó a la puerta de inmediato y la hizo entrar. La señora se sentó en la cama y comenzó a decirle que lamentaba mucho interrumpirnos, pero se sentía bastante mal. Así que mi esposo se puso los zapatos y sin decirme nada, tomó a su madre del brazo y salieron a toda prisa al hospital. Lloré tanto hasta quedarme dormida. No fue hasta las 6 de la mañana que Ramiro regresó a la habitación y me despertó para que su madre pudiera recostarse en la cama. Me pidió que me pasara al sofá, pues su madre había tenido una mala noche y solo quería descansar. Estuve a punto de marcharme, pero al verla sonreír, me llenó de fuerzas para quedarme y luchar contra aquella horrible mujer. Los siguientes 3 días no fueron mejor, pues no lograba que la señora nos dejara disfrutar de las amenidades del hotel. Cuando por fin regresamos a lo que sería nuestro apartamento, Ramiro me dijo que su madre pasaría algunos días más con nosotros, pues aún no lograba sentirse del todo bien. Bastante enfurecida, le dije que no permitiría que esa mujer se quedara en nuestra casa, pero de a poco nada sirvió, pues la señora logró salirse con la suya. Los días se volvieron meses y un día al llegar del trabajo me encontré con la sorpresa de que mi suegra había llevado a la casa una chica de 22 años, bastante bonita y de escultural cuerpo. Nos dijo que se quedaría un par de días, pues su madre había salido de viaje y al ser mi suegra, su madrina, tenía el deber moral de cuidar de ella. Ramiro se portó demasiado hospitalario con ella, y cómo no iba a hacerlo si aquella chiquilla se paseaba con short tan corto que dejaba poco a la imaginación. Cierto día desperté en la noche bastante sedienta y me di cuenta de que mi marido no estaba en la cama. Algo preocupada me levanté a toda prisa y descubrí a Ramiro y a aquella joven mujer teniendo intimidad en la cocina. Bastante enfurecida, comencé a golpearla y a vociferar a todo pulmón, provocando que mi suegra despertara, y al darse cuenta de lo que estaba pasando, esta no aguantó las ganas y comenzó a burlarse de mí. Saca a la chica desnuda de empujones y mi suegra le advirtió a Ramiro que si la chica se iba, ella también se marcharía. Así que la que terminaron echando esa noche de ahí fue a mí. Tomé un par de cosas y salí humillada y decepcionada del hombre que estaba enamorada. Llegué a casa de Camila, mi mejor amigo, y esta bastante preocupada me hizo entrar de inmediato. Después de contarle lo sucedido, comenzamos a planear nuestra cruel venganza. Sabía perfectamente que a la buena jamás podría con mi suegra, así que Camila me sugirió que fuéramos a visitar a doña Simona, una mujer muy temida en mi ciudad, pues practicaba las artes más oscuras de la brujería y todos sus trabajos eran garantizados. Había ciertos rumores acerca de doña Simona que me hacían dudar en ir, pero era tanto mi odio por mi suegra que me decidí ir a verla. Ojalá me hubiera tomado unos minutos más y así no estaría pasando por tan terrible sufrimiento. Llegamos muy temprano a casa de doña Simona. No fue muy fácil conseguir que nos atendiera, pues la tía de Camila era íntima amiga de ella y como un favor especial nos hizo pasar de inmediato, aún teniendo una larga fila de espera, y al estar frente a ella, esta sin decirle nada, nosotras, comenzó a relatarme con exactitud lo vivido con mi suegra. Me quedé helada al escucharla hablar, así que sin que me lo preguntara, le interrumpí diciéndole que lo que quería era que mi esposo regresara a mi lado humillado y a mis pies. Ella me miró y sonrió para después decir: ¿y tu suegra? ¿Qué quieres que hagamos con ella? Quiero que sufra
Que Ramiro no obedezca voz que no sea la mía. Quiero verla humillada y despreciada por su hijo. Dalo por hecho, muchacha, respondió Simona. Y sus honorarios, mi señora. No te preocupes, que conmigo no tendrán ningún costo. La vida se encargará de pasarte factura y tu sufrimiento será mi pago. No entendí una sola palabra de lo que dijo, y para ser sincera, no me importaba, pues estaba feliz. Mi venganza por fin llegaría, y lo mejor de todo es que no me había costado ni un peso. Creí que el trabajo que haría doña Simona tardaría un par de meses, pero qué equivocada estaba, pues justo después del tercer día de haber ido con doña Simona, Ramiro me fue a buscar a la casa de Camila, implorando mi perdón. Estaba tan feliz con lo rápido de su trabajo que no dudé ni un momento en perdonar a Ramiro, pues me moría de ganas de ver a mi suegra. Al salir de la casa de Camila, mi esposo me llevó a cenar a un lujoso restaurante, el cual llevaba meses pidiéndole que fuéramos. Pasamos una velada maravillosa que perdimos la noción del tiempo, y al ver el reloj, pasada de la medianoche, le dije que era momento de marcharnos, pues no quería que tuviera problemas con su mamá, y él me respondió que el único problema que tendría era si me volviera a perder. Suspiré victoriosa y lo besé con tanta pasión como hacía mucho no lo hacía. Este pagó la cuenta y nos dimos prisa para sellar nuestro amor en casa. Al llegar mi suegra, esperaba a Ramiro en el sofá, y al verlo llegar conmigo, este enfureció y comenzó a hacer una escena de ponerse enferma. Pero por primera vez no funcionó, pues a Ramiro le importó tan poco el teatro y la presencia de su madre, que comenzó a besarme y a quitarme la ropa ante la mirada de asombro de ella. Mantuvimos intimidad sin importarnos nada. Yo gozaba de placer al verla sufrir, y esto todo por irse a su recámara. Sabía que la había vencido, que por primera vez su querido hijo me había preferido a mí, pero mi suegra no se daría por vencida tan fácilmente. Hizo de todo para separarnos nuevamente. Yo disfrutaba haciéndola sufrir, humillando a su hijo, pero esta vez su madre había sobrepasado los límites, pues la muy desgraciada también había buscado a alguien que le quitara el trabajo a su hijo, y lo hizo de la peor manera, haciendo que Ramiro se enamorara de Cecilia, mi prima. Eso terminó por romperme el corazón al encontrarlo revolcándose en mi cama. Enfurecida me fui de inmediato a ver a doña Simona y que le pedí una explicación de su mal trabajo. Ella me explicó que todo trabajo tenía un tiempo y el de ella ya había terminado. Doña Simona le gritaba bastante molesta: no importa el precio que tenga que pagar, quiero que mi suegra sufra y se retuerza de dolor. ¿Quieres que enferme?, preguntó curiosa. No, eso sería tan poco castigo para ella. Quiero que Ramiro se enamore de su madre. ¿Pero qué demonios dices, muchacha?, respondió doña Simona sorprendida. Así como lo escucha, quiero que Ramiro pierda la cabeza por su madre y que sea ella quien le destroce el corazón a su hijo. Solamente así esa mujer tendrá su merecido. Pero por Dios, ¿acaso has enloquecido? Mira, muchacha, tu Dios te ha llevado a sobrepasar los límites. Eso que me pides es una aberración. ¿Y qué? Entonces, que usted no es la mejor. No veo por qué le asusta mi petición, si según lo que se dice por ahí, ha hecho peores cosas. Por más que trató de hacerme cambiar de opinión, no lo logró. Así que aceptó sin reparo. Me pidió que le trajera ropa interior sucia de mi suegra, algún objeto que los uniera y que tuviera cuando menos 5 años de estar con ellos, algunas velas, inciensos, fotografías y un par de cabellos de ambos. Salí de ahí a toda prisa sin siquiera preguntarle cuál sería el costo de tan fuerte trabajo. Traté de conseguir todo ese mismo día, pues aunque Ramiro aún seguía a mis pies, la burla de mi suegra no me dejaba estar en paz. Tuve algo de problema en conseguir la ropa interior de mi suegra, pues era una mujer sumamente limpia.
así que esperé a que se metiera a bañar y entre otras ellas al baño para poder tomarla. Para conseguir el resto no tuve problema, así que al anochecer le llevé todo a doña Simona. Pasaba más de la medianoche, pero no me importó. Sabía que ella era bastante rápida y pronto estaría gozando de mi tan helada venganza, pero no me importó. Sabía que ella era bastante rápida y pronto estaría gozando de mi tan anhelada venganza. Después de darle las cosas, doña Simona me miró con lástima, pero no pude entender por qué, y es que hasta ahora comprendo que esa maldita bruja se dio cuenta del precio tan caro que pagaría ese día. Regresé a casa y había una nota sobre la mesa que decía: lo siento, querida, volviste a fracasar. Hemos descubierto lo que has hecho con mi hijo y en estos momentos tu prima y tu futura esposa de Ramiro y yo vamos en camino a desenterrar la brujería que le has puesto a mi hijo. Disfruta las pocas horas que te quedan en la casa. Pero qué demonios, pensaba. ¿Cómo fue que Cecilia se enteró? De seguro Camila le contó algo. Tomé el teléfono y la llamé de inmediato, pero esta decía no saber de qué le estaba hablando. Estaba comenzando a ponerme nerviosa y temerosa de que echaran todo a perder. Le marqué a mi tía y le conté lo sucedido. Le dije que su hija se había revolcado con mi esposo y que por la mañana hablaría con el resto de la familia para decirles la clase de mujer que era Cecilia. Mi tía, bastante avergonzada, me aseguró que mandaría a su hija al extranjero por la mañana, pero que por favor guardara silencio. Acepté con la condición que si para el mediodía ella no se marchaba, les diría que ella había sido cómplice de las bajezas de su hija. Y vaya que el chantaje funcionó, pues en menos de una hora Ramiro y mi suegra estaban de regreso. Él al verme corrió a mis brazos y dijo que lo habían llevado con mentiras a un bosque donde lo hicieron cavar por horas. Me dijo que quería darse un baño porque estaba rendido, pero le dije que no iría a ningún lado hasta hacerme la cena y darme un masaje en los pies. Mi suegra trató de impedirle que se hincara a quitarme los zapatos, pero este le dio un tremendo empujón que provocó que mi suegra cayera y tardara varios minutos en ponerse de pie. No pude contener la risa ante tan grotesca escena y después de ponerse de pie, mi suegra se marchó a su habitación. Después de cenar, me fui a la cama y a la mañana siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma. Ramiro aún dormía y mi suegra se escuchaba en la cocina, así que me levanté de inmediato y me senté en el comedor. Buenos días, suegrita. Ya está preparándome el desayuno. Ella volteó y me miró con odio, para luego volver a mirar el sartén. Estaba revisando mi teléfono cuando llegó Ramiro, y al ver a su madre en la estufa, este la tomó por la cintura y comenzó a besarle el cuello. Pero por Dios, hijo, ¿qué es lo que te pasa?, gritaba su madre aterrada. Perdón, mamá, respondió Ramiro apenado. Es solo que hoy te ves más hermosa que de costumbre. La señora se quedó helada ante las palabras de Ramiro, mientras yo interrumpí ese incómodo silencio soltando mi veneno habitual. Vaya, vaya, creo que tengo nueva rival, le dije entre risas. Cállate, víbora, respondió furiosa. No es que soy su madre. Y tú, hijo, siéntate que ya está el almuerzo. Ramiro se sentó frente a mí y comenzó a decirme: ¿verdad que mi mamá se ve muy guapa hoy? Por supuesto que sí, cariño. Mi suegra le trajo el plato a la mesa y cuando ésta se volteó para ir por el café, Ramiro tocó su trasero con fuerza para después ponerse de pie y comenzar a besarla mientras tocaba con gran desespero el cuerpo tembloroso de su madre. Basta, hijo, basta por el amor de Dios, gritaba la mujer entre lágrimas. Lo siento, mamá, pero no puedo parar, le decía a Ramiro. Creí que disfrutaría esa escena, pero fue todo lo contrario, pues por primera vez logré sentir lástima por esa mujer. Realmente estaba sufriendo al ser ultrajada por su propio hijo. Ramiro desabrochó su pantalón y al ver eso su madre tomó un cuchillo
y se cortó la garganta ante nuestros ojos, pues prefirió morir antes que tener intimidad con su hijo. Estaba bastante aterrada al ver aquello, pero mi hijo me impidió que saliera corriendo, y al ver el cuerpo ensangrentado de mi suegra, me hizo sentirme arrepentida de mis acciones. No podía creer hasta dónde había sido capaz de llegar. Le pedí en silencio que me perdonara, que yo no quería que llegara a tanto, pero mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando Ramiro comenzó a desnudar el cuerpo inerte de su madre y la penetró una y otra vez con tal salvajismo que no pude evitar vomitar. Agarré valor y salí corriendo del departamento para luego llamar a la policía. Según dicen que cuando llegaron a la casa, aún encontraron a Ramiro abusando del cuerpo de su madre. Este fue sentenciado a 20 años de prisión, porque el juez no creyó en su versión de que su madre se había quitado la vida. Yo jamás volví a aquel lugar, incluso dejé que se perdieran mis cosas, pues todo en esa casa me traía muy malos recuerdos. Pasaron 2 meses de aquel trágico suceso y mi remordimiento no me dejaba vivir. Dormía muy poco, pues solía tener pesadillas horribles, donde la madre de Ramiro me reclamaba el porqué de mis terribles actos. Es por eso que al sufrir un desmayo en mi trabajo, yo culpé el cansancio extremo y a mi mala alimentación, pero la vida me tenía una horrible sorpresa preparada. Mi jefe, al ver mi desmejorado aspecto físico, me ordenó hacerme unos estudios para asegurarse de que todo estaba bien, y al recibirlos me llamó a su oficina. Algo nerviosa, porque algo malo ocurría conmigo, me dirigí a su oficina temerosa, y al verme me recibió con un fuerte abrazo y no dejaba de felicitarme y de insistirme que él sería el padrino del bebé que venía en camino. Tomé los resultados bastante incrédula y efectivamente estaba embarazada de 3 meses. Al salir del trabajo, decidí ir a la prisión para darle por lo menos una buena noticia a Ramiro, pero al llegar me informaron que Ramiro se había quitado la vida colgándose en su celda en la mañana. Dicen que los niños siempre traen buena fortuna, pero a mí únicamente me había traído desgracia. Durante mi embarazo jamás pudimos saber el sexo del bebé, pues en los ultrasonidos no se dejaba ver. Cuando por fin di a luz, me di cuenta de que se trataba de un niño bastante sano y hermoso. Aunque era muy parecido a Ramiro, también había sacado el verde de mis ojos. Me esforcé por ser una buena madre y todo lo malo lo olvidé cuando llegó mi hijo. Pero la deuda estaba pendiente y estaba muy cerca de tener que pagarla. Al cumplir mi hijo los 7 años, le estaba preparando unos panqueques de desayuno. Quería que fuera sorpresa, pero él despertó cuando terminaba de adornarlos. Le pedí que se sentara para adornarlos. Le pedí que se sentara para servirle el desayuno, y cuando tomé el plato para llevárselo, las palabras de mi hijo me dejaron perpleja. Mami, ¿sabías que hoy te ves más hermosa que de costumbre? Sus palabras martillaron fuertemente mi cabeza, pues me hizo recordar que fueron las mismas palabras que Ramiro había usado con su madre antes de que ésta se quitara la vida. Salí a toda prisa de la casa, le pedí a una de mis vecinas que cuidara a mi hijo. Me subió al coche, aún con la pijama, y manejé a toda prisa hacia la casa de doña Simona. Estaba apenas estacionándome cuando abrió la puerta y me dijo: «Pasa que te están esperando», dijo entre risas. Bajé del coche. Al ingresar a la puerta, se cerró de golpe y cerca del altar de doña Simona pude ver a mi suegra riendo sin parar. «Esto no puede ser posible», grité aterrada. «Tú estás muerta». «Pero por supuesto que está muerta, muchacha. ¿Y qué demonios hace aquí, doña Simona?» «Lo mismo que tú veniste a buscar años atrás. Venganza», respondí entre dientes. «Exactamente. Ella quiere venganza por todo lo... Exactamente. Ella quiere venganza por todo lo que hiciste a su hijo y te hará pagar de la misma forma que tú lo hiciste con ella». «No, doña Simona, por favor, ayúdeme. Lo siento mucho, muchacha, pero pronto tendrás que pagar tu deuda. Solo así podrás estar a mano conmigo».
Entonces fue que entendí todo. No sé si la vida, doña Simona, me harían pagar por mi venganza. Todo comenzaba a tener sentido. Ya aloja un niño. Me dijo exactamente lo que Ramiro le dijo a su madre cuando la señora se suicidó. Y estoy segura de que mi hijo querrá hacer conmigo lo mismo que le hice a su abuela. Estoy bastante nerviosa, pues sé que el tiempo se acaba. Mi hijo sigue creciendo y cada vez se acerca más y más el momento de pago. Me mata la espera, pues es exactamente lo que pasará. Es solo que me niego a que la historia se repita y estoy en un dilema. Si quitarme la vida como lo hizo mi suegra o tratar de buscar ayuda y me puedan quitar esta maldición que yo misma provoqué. Hemos llegado al final de este episodio. Te recuerdo que la mejor forma de apoyar este canal es compartiendo este video en tus redes sociales o con un amigo. También agradecería que dejes tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Si tienes una historia que contarnos, agradecería que la envíes al correo que aparece en la descripción de este video y así será narrada en este canal. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.